vamos a proceder a instalar una distro de Linux llamada Canaima. Para ello nos vamos a dirigir al navegador y vamos a escribir acá la palabra Canaima, GNU Linux, ¿ok? Y tomamos esta primera opción que nos aparece acá, GNU Linux. Y bueno, ellos acá tienen unas descripciones, una cuestión. Y aquí buscamos donde dice el portal Canaima, que es este que está acá. Y luego, bueno, dice que está en mantenimiento, pero el archivo ISO se puede bajar. Le damos acá en descargar y aquí tenemos las opciones. El Canaima Kavak, que es el nombre que le dan. Gnome para 64, para procesadores de 64 bits. Está en versión beta, pero no hay otra, no te dan otra alternativa. O también puedes bajarla para máquinas mucho más antiguas, la versión Mate, el escritorio Mate, pues para procesadores de 32 bits. Entonces le damos acá y el sistema ya de una vez nos dice guardar la imagen ISO, que pesa 2,7 gigas. Como ya yo la tengo, yo voy a darle aquí a cancelar porque ya yo tengo esa imagen descargada. Entonces, ¿dónde la tengo yo descargada? Cuando transcurre el tiempo determinado, ella se descarga y aquí se ve. ¿Ves? Dice Canaima Kabat 6.10 Gnome AMD 64 bit 64, perdón, beta.iso. Esa es la imagen ISO que vamos a utilizar para instalarla. Yo voy a recurrir a un recurso que tienen Linux, que es una aplicación que se llama cajas. En algunos casos se llama boxes, Gnome Boxes. Es esta aplicación que está acá. Con ella nosotros podemos probar diferentes distribuciones Linux sin instalarla en nuestras computadoras. Si nos gusta y si conviene y se funciona bien, entonces la podríamos instalar en nuestra computadora. Yo entonces voy a utilizar esto que se llama una máquina virtual. Es decir, es como que si yo estuviera corriendo una computadora dentro de otra computadora. Le voy a dar aquí a este signo para agregar una máquina virtual. Entonces aquí lo dice, crear una máquina virtual. Entonces esto es como que si nosotros quisiéramos conectarnos a otra computadora que esté fuera de nuestra red. Entonces, bueno, nosotros vamos a crear una máquina virtual, es decir, vamos a crear una nueva computadora. Le damos acá y entonces aquí, por ejemplo, dice descargas destacadas que ellos ofrecen. Uno podría darle a cualquiera de esas, hacer clic en alguna de estas y bajar la imagen ISO también, esperar unos minutos o unas horas, ¿no?, dependiendo de tu sistema, y una vez que lo bajes lo instalas. Pero como yo voy a instalar Canaima, que ya lo bajé, le doy, entonces selecciono acá archivo de imagen del sistema operativo, seleccione un archivo .iso para instalarlo en una máquina virtual. Como ya yo tengo el archivo .iso, lo voy a seleccionar. Entonces selecciono acá y busco la carpeta que se llama descargas y busco donde diga canaima.iso. Observo que está aquí, Canaima Kabat.iso. Hago clic allí y selecciono abrir. Entonces cajas le asigna automáticamente una memoria RAM de 2 GB y una capacidad de disco duro de 21,5 GB. Vamos a ver cómo funciona el sistema con 2 GB.
porque si tú tienes una máquina en tu casa que no tiene mucha memoria RAM, vamos a ver cómo se comporta. Para eso son las máquinas virtuales, para ver cómo se comporta el sistema con 2 gigas. Si tienes menos y vemos que aquí no se comporta adecuadamente, entonces no te conviene eh, la aplicación. Entonces seleccionamos acá crear. El sistema nos da una serie de características. Y bien, fíjate, aquí nos dice Debian porque la aplicación, la imagen, o sea, la distro, está basada en Debian. Dice aquí Debian GNU Linux Live Kernel, es el kernel 4.9, es 64 bits. Aquí nos dice Debian Live con soporte de localización, el instalador gráfico de Debian, el instalador de Debian y acá con síntesis de palabras. Vamos a utilizar este porque dentro de la aplicación, una vez que se cargue, debe estar el instalador. Tú miras la distro y al mismo tiempo la puedes instalar. Entonces vamos a escoger acá. Hacemos enter aquí. Y vamos a esperar que cargue. Dice que el escritorio es Gnome. En Linux, cada distribución que tiene diferentes nombres, Ubuntu, Lubuntu, Mint, Fedora, ellos tienen unos escritorios y a veces y en algunos casos los llaman sabores. Entonces, dependiendo del tipo de escritorio, nosotros podemos instalar aplicaciones y hacer configuraciones de nuestra máquina. Por lo general, por lo menos a mí particularmente, me gustan más los escritorios XFCE, que son escritorios más ligeros y son muy parecidos a Linux, a Windows. En este caso, el escritorio que ellos escogieron para Canaima Cabat es Gnome, un escritorio que utiliza, por ejemplo, Ubuntu. Muy bien, entonces fíjate, aquí así se vería en tu máquina. ¿Okay? Nos está presentando el escritorio principal y aquí vemos que esto hay conexión a internet, ya la asume y aquí sería para apagarla. Fíjate que la hora no, pareciera que está tomándome como que si estoy en otro lugar que no es Venezuela. Muy bien, entonces vamos a ver qué quieren decir ellos con esto de places. Ok, entonces en places podemos llegar a la carpeta home, que es la carpeta, digamos, raíz, digamos. El escritorio, los documentos, las descargas, etcétera. Esos son los lugares, pues. Y acá donde dice aplicaciones, nos está mostrando las que trae como favorito. Aquí se ve, por ejemplo, el navegador. Tenemos algo parecido a Windows Word, en Word, que es este Writer, los archivos, etcétera. Vamos a ver si encontramos en alguna parte, haciendo un paneo por acá, gráficos, si hay alguna parte que diga instalar el sistema. Eh, todo lo que ellos han establecido acá, ¿no? Por ejemplo, en aplicaciones, herramientas del sistema, colocan aquí como si fuera para calibrar.
Esto es para configurar las carpetas, la apariencia del sistema. Y esta es una tienda de aplicaciones. Vamos a ver acá en utilidades si hay alguna parte que nos diga que podemos instalar el sistema desde aquí dentro. Y finalmente en otras, fíjate que no la ponen. Ellos no asignan esa posibilidad desde dentro de la distro. Solamente podemos observarla, pero desde aquí dentro no la podemos instalar. Por tanto, debemos nuevamente salirnos, reiniciar, porque en una gran cantidad de distribuciones de Linux, aquí en el escritorio te aparece la opción para instalar el sistema. Así como una vez nosotros hacemos una revisión, lo vemos y todo eso, aquí aparece una opción para instalarlo desde dentro. Pues ellos no lo hicieron así. Entonces, bueno, vamos a proceder acá a ver si en estas herramientas está presente eso, la posibilidad de que podamos iniciar la instalación de Canaima desde aquí dentro, desde lo que se ve en el sistema. Ok, entonces aquí están las configuraciones. Fíjate que no aparece para nada. Entonces vamos a cerrar aquí. Lo que sí veo que son colores que a mí me gustan. Son colores variados y bonitos. Vamos entonces a proceder a apagarla, pues. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver qué nos dice cuando le dimos reiniciar. Fíjate, por si acaso crees que en este momento se puede haber grabado algo en tu máquina. Como aquí no dice apagada ni reiniciando, entonces le damos clic derecho y le decimos, bueno, ya está apagada. Pero yo le puedo decir eliminar. Y yo le voy a decir eliminar para que volvamos a comenzar. Pero te voy a mostrar algo. Fíjate. Aquí dice que yo tengo 121 gigas disponibles de disco duro. Si yo llego y la elimino, le digo eliminarla, se elimina, ¿ok? No pasa nada. Ahora miro a ver si ha variado en algo la capacidad del disco duro y fíjate, sigo teniendo los 125, o sea, no hay nada grabado. ¿Ok? O sea que no hay que asustarse si algo sale mal. Entonces vamos a volver a repetir el procedimiento de crear la máquina virtual. Nos vamos entonces a buscar el sistema operativo en descargas o en la carpeta que ustedes lo tengan, pues yo lo tengo en descarga y aquí está. Le digo abrir, la dejo como ellos, como en la máquina, como caja la configura y le digo crear. Bien, entonces acá vamos a utilizar el instalador gráfico a ver cómo nos va con este. Ahí le di enter, ok, le di enter al teclado.
utiliza el instalador de Debian 9, esto se llama Calamares. Vamos a escoger aquí con las teclas con la- la- las flechas del teclado el idioma. Queremos que sea español, buscamos que Spanish, porque esto está en inglés. Acá le ponemos español, le decimos continuar. ¿Cuál, cuál español queremos? Bien, entonces vamos a buscar acá a ver si conseguimos Venezuela. Aquí está. Le damos Venezuela, continuar. O sea, le damos hacemos clic, hacemos enter. Pues el teclado, le vamos a colocar teclado latinoamericano para que nos asuma la ñ. Entonces fíjense que él va haciendo todo de manera automática. Que ese es el instalador de Debian 9. Porque Canaima Kavak está basado en Debian. La mayoría de las distribuciones, o muchas mejor dicho, distribuciones de Linux están basadas en ese sistema operativo llamado Debian. Por ejemplo, el sistema que yo estoy usando acá es Ubuntu, y Ubuntu está basado en Debian también. La diferencia es que, por ejemplo, en mi caso, el escritorio que yo tengo se llama Gnome. Bueno, aquí nos dice que está detectando la red. Esto es para instalar. Todo esto tiene que ver con la configuración por internet. Entonces, ok. Acá nos dice introduzca el nombre de la máquina. Vamos a ponerle que esta máquina es Canaima Kavak. Vamos, o la vamos a dejar simplemente Canaima. Vamos a llamarla así Canaima, un nombre sencillo. Luego dice el nombre de dominio es la parte de su dirección de internet a la derecha del nombre del sistema. Habitualmente es algo que termine en .com. Puede, si está instalado en una red doméstica, como vamos a colocar aquí CanTV. Entonces tenemos que colocar una transferencia perdón, una contraseña para el root. Vamos a leer aquí la cuenta de administración del sistema. Podría tener graves consecuencias que un usuario malicioso, etcétera. Te hace entonces. Tenga en cuenta que no podrá ver la contraseña mientras la introduce. Hay que colocar una clave de superusuario acá. Voy a poner una clave corta, me va a mandar un mensaje diciéndome que es muy corta, pero lo más probable. Aquí la vamos a repetir y le decimos que continúe. Ahora dice se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario. Entonces el nombre real del usuario, en este caso puede ser el nombre real. Vamos a llamar aquí que sea Pepe. Pepe. Y le decimos continuar. Entonces nos dice seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacio, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas. Vamos a ver si me acepta esa sola. Ajá. Debo escoger otra contraseña para esa. Vamos a escoger una también de 4.
todo esto es solamente configurando el inicio, o sea, pero ahora es cuando va a comenzar a bajar los archivos y todo eso. Que aquí está haciendo el particionamiento del disco. Entonces nos dice, el instalador puede guiarle en el particionado. Entonces aquí nos dice, es guiado utilizar todo el disco. Acá, si usted va a utilizar máquinas virtuales para gente, esto es avanzado. ¿Ok? Y acá igual. Entonces, manual, nosotros le asignamos las particiones que queremos. Pero como aquí vamos a instalar el sistema operativo en un solo disco, en uno solo, no lo vamos a instalar acompañado de otro, lo dejamos aquí, guiado, utilizar todo el disco, y le damos continuar. ¿Ok? Entonces fíjate que aquí nos está diciendo, el disco se va a llamar SDA de 21,5 GB, que fue lo que le asignó la máquina virtual, que se identifica como QEMU Hard Disk. Le decimos continuar y ella particiona, pues ya hace todo automático. Luego nos dice, seleccionado para particionar, aquí está el disco. Entonces este disco puede particionarse siguiendo uno o varios de los diferentes esquemas disponibles. Si no está seguro, escoja el primero de ellos. ¿Okay? Porque aquí me dice, por ejemplo, dice todos los ficheros en una partición para novatos. ¿Ok? Pero porque aquí me dice separar la partición home. Porque si, por ejemplo, yo soy una persona que tengo conocimientos medianos de particionado en Linux, cuando yo separo home y, por ejemplo, por alguna razón se me echa a perder el sistema operativo, en home se guardan todos tus archivos, tus fotos, tus videos, tus documentos, todo se guarda en home. Si yo lo tengo separado y se me echa a perder el sistema operativo, entonces yo puedo instalar el sistema operativo completo y home no se toca. Y cuando me llega el sistema operativo nuevo, sigo teniendo mis carpetas allí. ¿Okay? Este es uno más específico aún. Pero entonces, lo más recomendable es no recurrir a esto para las personas normales y corrientes que no tenemos conocimiento en informática, y tampoco tú necesitas que alguien te lo venga a montar, que tú digas, no, que me venga a instalar el Canaima porque yo tengo un problema, no, yo no sé nada de eso. Sigue las recomendaciones y fíjate, aquí te dice todos los ficheros en una sola, recomendada para novatos, y le damos continuar. Él lo hace todo, el sistema lo hace todo sin ningún problema. Si tú tienes tu disco duro, entonces fíjate, aquí está, ¿ves? ¿Cómo va a quedar? El SDA, porque en Linux los sistemas se llaman así, los discos, SDA, etcétera, SDB, etcétera. Es de 21 GB, que fue lo que nos asignó la máquina virtual. Fíjate, hizo una primera partición que la llamó primaria, con un sistema de archivo extensión 4. Esto significa raíz, el fondo, pues, la raíz del sistema. Y nos agregó una lógica de 2,5 que es para el intercambio. Esto es para el caso de si estamos utilizando aplicaciones y nos consumimos toda la memoria. Con esta memoria de intercambio, el sistema puede continuar siendo fluido. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos opciones. No, yo no quiero eso así. Yo le puedo decir aquí deshacer los cambios y no le ha pasado nada a mi disco duro. Entonces le digo aquí finalizar el particionado y escribir los cambios. Y le doy continuar. Entonces fíjate, vamos a tener dos particiones. Ya te lo está diciendo. Se han modificado las tablas de partición y mira cómo va a quedar. La partición 1 como extensión 4 y la partición 5 como en memoria de intercambio. En algunos casos se llama swap, memoria de intercambio swap. Entonces deseas escribir los cambios. Si le dices no, se te va a devolver. Tienes que decirle sí, porque ya estás seguro de que lo que estás haciendo. Y le das continuar. Y aquí comienza a formatear el disco y después va a comenzar a instalar todos los archivos que trae este Debian. ¿Ve? Aquí está, instalando el sistema. Esto lleva un montón de tiempo.
Entonces, yo voy a hacer aquí una pausa porque esto se tarda. Y en lo que ya esté casi listo, vuelvo a continuar. ¿Ok? Nos hace esta pregunta, nos dice, ¿puede utilizar una réplica en la red para complementar los programas incluidos en el CD-ROOM? Porque hay otros programas que se van añadiendo entre los desarrolladores, que los van agregando, y ya el sistema en la instalación por defecto nos pone un sí. Bueno, vamos a hacerle caso y le decimos continuar con ese sí. Entonces, una réplica de Debian que se encuentre cercano a su equipo para que la descarga sea más baja, más rápida, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí tenemos en Argentina, muchos de estos no funcionan, ojo. Yo por experiencia dando acá veo que muchos no funcionan. Entonces vamos a ver si tenemos una cuestión aquí más o menos cercana a nosotros. Por ejemplo, que pudiera, fíjate, todos los países donde pudiera haber réplicas. Lo que pasa es que Linux más que nada lo hacen en, en Europa, pues es que se dedican a ese trabajo. Entonces fíjate, por lo menos la mayoría de los países que vemos aquí son europeos, o africanos. Entonces tenemos México, vamos a ver uno que nos quede medianamente más cerca. Pero fíjate que la gran mayoría son europeos. ¿Ok? Entonces yo generalmente a veces confío más en Argentina o en Brasil. Entonces yo, vamos a ver Brasil. Entonces bueno, vamos a ver acá cuál podría servirnos acá. Dice que selecciona una réplica de Debian que pudiera estar punto brasileña. Vamos a darle aquí Debian punto organización. Vamos a ver esta. Aquí dice si tienes un proxy para acceder. Bueno, veo que no, esto no lo tengo. Vamos a darle continuar a ver si sigue. Eh, Fíjate, aquí nos está diciendo que está descargando 28 ficheros. APT son aplicaciones. ¿Ok? Configurando las aplicaciones. Entonces, fíjate que cuando estás instalando esto, tú tienes que ir leyendo las cosas y a veces uno no ve con ese poco de letras y se asusta. Pero no, no pasa nada. Escoges lo que ellos más o menos te ofrecen allí. Bueno, esto configurando las aplicaciones apt en Linux aplicaciones, a veces se tarda un poco. Entonces vamos a volver a pausar acá porque ignoro cuánto puede tardar esto, aunque aquí estamos viendo que de repente lo está haciendo más o menos rápido. Pero para no hacer esto tan largo y tedioso, vamos a pausar acá. Bien, llegamos ahora aquí donde nos dicen configuración del group. El group, esto que está acá arriba, el group PC es el arranque, la manera como la máquina arranca. Como estamos instalando en un disco duro, en un único disco duro, esto sería más problemático si yo tengo dos sistemas operativos en el mismo disco duro, pero como aquí tengo nada más lo recomendable es decir acá, como estamos aquí en Venezuela, vamos a dejarla la que sea la local que se ha instalado. Y yo le voy a hacer ahí y quedarme con esa. Pero el group es para el arranque. Eso es como cuando uno ve una pantalla negra, por ejemplo, en algunos casos es azul,
con varias opciones para arrancar el sistema operativo. Bueno, ese es el grupo. Ellos dan una serie de instalaciones ahí, pero bueno. Entonces fíjate, está instalando el paquete group 2. Ese group es el arranque. Ese es el que nos va a aparecer en la primera palabra. Dice, parece que esta instalación es el único sistema. ¿Ves? Aquí te lo pregunto, es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgo el cargador de arranque group en el registro principal del primer disco duro. Si el instalador no pudo detectar otro sistema operativo instalado en el sistema, la modificación del registro principal de arranque hará que el sistema operativo no pueda arrancarse. Sin embargo, podrá configurar el group manualmente más adelante. Entonces, fíjate, es lo que te digo. Como estás instalando el sistema operativo único, el disco duro no tiene más nada. Pero hay gente que instala, por ejemplo, Windows con Linux. Entonces, en ese caso, esas personas sí tendrían que tomar en cuenta estas advertencias para que el group se instale correctamente y puedas arrancar por los dos, escogiendo. Primero voy a arrancar por Linux, luego, ¿entiendes? O por Windows, etcétera. Como aquí ya se dio cuenta que es el único, yo le digo, entonces, ¿deseas instalar el cargador en el registro principal del arranque? Sí. Y le damos continuar. Entonces dice, ahora debe configurar el sistema recién instalado para que sea arrancable, instalando para ello el cargador group en un dispositivo. Entonces fíjate, acá la forma habitual de hacerlo es instalar group en el registro principal del arranque, en el master root, como dicen ellos. Si lo prefiere, puede instalar group en cualquier otro punto del disco duro, en otro disco duro o incluso en una. Entonces, acá, como este es nuestro disco duro, le vamos a decir que lo haga ahí mismo, pues, en el único que tenemos, para que todo esté en el disco duro que tenemos. No tenemos más nada, el que se llama SDA Group. Entonces, el sistema de arranque, o sea, para que cuando yo apague la computadora y vuelva a entrar, este sistema detecte el Canaima y me permite entrar. Lo que pasa es que hacen esas advertencias porque, como ya dije, hay personas que les gusta tener en un mismo disco duro dos sistemas operativos o tres o más. Entonces, en esos casos siempre recomiendan instalar primero Windows primero, y a partir de Windows instalar los demás. Por ejemplo, Windows con Ubuntu funciona bien. En este caso Windows con Debian seguramente. Entonces fíjate, aquí dice, la instalación se ha completado. Ahora podrá arrancar el nuevo sistema. Nos pide que extraigamos el medio de instalación, en este caso la imagen ISO. Vamos a darle continuar a ver qué nos dice aquí. Aquí está removiendo los paquetes en vivo, pues que se utilizan nada más para la instalación, y todos los demás se eliminan. Entonces, claro, aquí no es como en Windows para instalar, que es un proceso un poquito más laborioso y a veces hay que leer muchas letras, hay que leer muchas cosas y uno a veces tiende a asustarse. Pero generalmente él cae por defecto en donde tú le vas a decir continuar. Y yo lo que recomiendo en estos casos es que la persona que no tiene mucha experiencia, que agarren su disco duro completo e instalen el sistema únicamente para el Canaima. ¿Ok? Si tú tienes dos discos duros, él probablemente te va a preguntar en otro momento dónde lo quieres instalar. Como ya dijimos,
En Linux los discos duros se les llama SDA, SDB, SDC. Entonces si tú tienes dos discos duros, por ejemplo en uno tienes Windows y en el otro disco duro vas a instalar Linux, en algún momento del proceso de instalación del grupo te va a pedir que si quieres instalar el arranque en el SDA o en el SDB. Pongamos que en el SDA tú tienes a Windows y en el SDB tú estás instalando Canaima. Tú le dices simplemente que te lo instale en el SDA. O muchas veces hay quienes prefieren hacerlo en los dos, pero generalmente te pide en el primero. Y tú le dices instálamelo en el SDA. Entonces el sistema abre una partición pequeña en el SDA, no le va a pasar nada a Windows, y allí instala el, el group, el arranque. Es una pantalla como de color negro, a veces es azul, en donde aparecen los distintos sistemas operativos que tiene para arrancar. Bien, esto se va a tardar un tanto. Vamos a pausar de nuevo. Ok, ya nos trajo para acá, nos sacó directamente en forma automática. Entonces fíjate, voy a dar clic derecho aquí en la máquina virtual para forzar el apagado. La voy a apagar y ya explico por qué la voy a apagar. Aquí dice apagada. Vuelvo a dar clic derecho. Ojo que estoy trabajando con una máquina virtual. Ustedes no, pero ustedes apagan su máquina. Si, o sea, hay que buscar la manera de apagarla. Y donde dice propiedades, acá en sistema, aquí me dice que yo tengo un CD y un DVD. La imagen ISO. Le voy a poner quitar porque la imagen ISO tú la tienes que desconectar. ¿Ok? Tienes que desconectar el sistema de la imagen ISO. En este caso, si tú instalaste en un, eh, por ejemplo, si tú lo estás instalando desde un DVD o desde un USB, cuando la apagues, apagas tu máquina, tú quitas ese USB o ese DVD para que cuando el sistema vuelva a arrancar, arranque con lo que está grabado en el disco duro, porque si no te vuelve a arrancar por el USB o el DVD. Entonces yo le voy a dar aquí quitar y cierro acá. Y vamos a proceder entonces a prender de nuevo y a ver qué se ha grabado. Le doy acá. ¿Ves? Este es el grupo. Aquí lo ves. Dice Debian GNU Linux. Opciones avanzadas para Debian. O sea, le damos aquí. Si yo no le toco las teclas del teclado, las flechas del teclado, él arranca directamente por acá en unos 3, en unos 7 segundos, algo así, ¿ves? Pero como ya yo moví acá, nada. Estas opciones avanzadas si en caso de que no arrancara. Pero ya aquí esto es el group, ¿ok? Fíjate que arriba dice group y la versión. Entonces lo dejamos allí y le damos le damos enter con el teclado. Entonces fíjate, está cargando, dice allí. En algún momento me va a pedir la clave, ¿ok? El nombre que yo le puse. Y debería solicitarme la clave de acceso. Pero fíjate, aquí ya está trabajando todo lo que está grabado en el disco duro. Porque la imagen ISO ya la quité. Entonces, si todo ha ido bien, en algún momento debería pedirme la clave de acceso. Vamos a esperar a ver. En algunas distribuciones de Linux, la primera vez ocurre esto.
que tarda un mundo para iniciar, pero ya después no. ¿Ok? Ahora, si tarda un mundo y no arranca, hubo un error. A pesar de que el mensaje que recibimos dice que estaba todo bien, hubo un error en la instalación y no va a arrancar. En cuyo caso hay que repetir el proceso. Ajá, pero acá bueno, entendiendo que estamos trabajando con una máquina virtual que le asigne solamente 2 GB, ojo, al sistema operativo, puede ser que 2 GB para este escritorio Gnome sea mucho, muy poco. Como ya dije, los escritorios más livianos como el XFCE, que claro, son menos vistosos, que en apariencia no son muy bonitos, pues en pocas palabras. Y bueno, entonces instalan un escritorio Gnome, pero un escritorio Gnome eh, requiere muchos recursos de parte de la máquina. Entonces, vamos a ver, por eso yo hice la prueba ahorita con esos 2 gigas, porque hay máquinas más viejas que no tienen 2 gigas sino uno de memoria RAM y posiblemente el sistema no arranque. Y si arranca, arranca como después de una cantidad elevada de minutos para hacerlo arrancar. Entonces bueno, aquí sigue la máquina virtual trabajando. Ok, ¿ves? Recuerdan que dije que me llamé Pepe, ¿verdad? Entonces hacemos clic aquí en Pepe y coloco la clave. A veces, ojo, el teclado numérico está apagado y cuando uno mete la clave no se escribe nada y cree que está malo. No, entonces hay que buscar donde dice bloqueo numérico del teclado y prenderlo. Prender los números, porque en Linux pasa eso. Bueno, vamos a colocar aquí la clave que yo puse y le doy a iniciar sesión. Fíjate cómo, cómo tarda después de colocarle la clave en entrar. Porque probablemente para un escritorio Gnome como este, 2 GB es como forzado. Él va a trabajar, pero va a trabajar forzado, podríamos decir así. Me extraña que ellos no hayan dado la opción, esta gente de Canaima, de instalar un escritorio más liviano como un escritorio XFCE, que aunque no es muy vistoso y no es muy agradable a la vista quizás, les digo, se parece mucho a Windows XP, pero por lo menos las máquinas pueden funcionar mejor, tardan menos en arrancar. Aquí les digo, ustedes no lo oyen, pero por ejemplo, el ventilador de mi máquina está sobreacelerado, porque quiere decir que está haciendo un esfuerzo titánico en el procesador para arrancar. ¿Ok? Porque ya veo, el sistema es muy pesado para máquinas antiguas, ya que he pensado como para máquinas un poco más modernas, por lo que puedo ver aquí, aun cuando, ojo, sigo insistiendo, estoy trabajando en una máquina virtual. Bien, de todas maneras, fíjate, yo te puedo, ajá, entonces aquí ya nos ha dicho que hay una actualización disponible. Ahora sí, ves, tenemos la fecha y la hora. Y te das cuenta que lo que vimos antes ahora está aquí. Este Firefox Desktop, aunque no tiene icono, pareciera que es el navegador.
Ahora vamos a ver los lugares. Entonces fíjate, la carpeta personal es la carpeta raíz. Vamos a ver el equipo, fíjate. En el equipo, mira lo que nos va a decir. Esto es lo que tiene el equipo. Estas son las distintas carpetas. Ese es el directorio raíz, pues. Las distintas carpetas que instaló Kanai Makabak. ¿Ok? Esto no es conveniente tocarlo porque nosotros... Aquí está la home. Esta es la que te dije que muchas veces en otros sistemas se instala en una partición aparte y si el sistema se nos daña, aquí en home es que se guardan todas nuestras carpetas, los archivos, las fotos, los videos, todas esas cosas aquí en home. Y aquí tenemos, bueno, la carpeta personal donde vemos todas nuestras carpetas normales, pues. ¿Ok? Nuestros videos, nuestras descargas, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a darle doble clic aquí a ver qué hay. Fíjate, lanzador de la aplicación sin confianza. El lanzador de la aplicación Firefox Desktop no se ha marcado como confiado. Si no conoce el origen de este archivo, lanzarlo puede no ser seguro. Entonces ellos te ponen por defecto acá, no, te lo están poniendo ellos. Lo que tú le das confiar y ejecutar. Ahí ves, ya ese es el Firefox. Entonces, con él podemos entrar a internet. Vamos a ver. Vemos que no responde al doble clic. Vamos a darle clic derecho para ver. Tampoco. Ajá. Dice abrir, etcétera. Propiedades. Ok. Nos dice aquí. Ah, ya. Fíjate. Ya Firefox está corriendo, pero no responde. Para abrirlo en una nueva ventana, usted debe cerrar la primera. Ok. Aquí está. Vamos a ver cuál es la página que ellos colocan como de... Entonces aquí ustedes pueden... Bueno, ya esto me imagino ya está entrando a internet. Ve aquí. Vamos a cerrar un momento esto. Y yo voy a escribir aquí. Bueno, yo particularmente uso esto, este buscador, pues, que me lleve a Google. Luego vamos a ver cómo vamos a configurar aquí para que el teclado virtual no aparezca. Okay. Eso, o sea, le damos aquí en Google. ¿Ves? Y para que siempre la casita, cuando le demos a la casita nos quede en Google y poder buscar las cosas más fáciles, buscamos acá en donde dice preferencias. Veo que acá se puede bajar el teclado. Lo bajamos acá. En inicio. Entonces fíjate aquí dice página de inicio. Usar página actual. Le damos aquí. Y ya. Esto no tiene una cuestión que diga aceptar ni nada, sino que ya de una vez. Y vamos a ver qué versión de Firefox es esta. Le damos aquí en ayuda, acerca de Firefox, y es la 60. Está bastante atrasada. Entonces, cuando ustedes instalen, seguramente en la actualización se va a tardar un poquito. Cuando yo le doy aquí a la casita, se queda en Google. Porque es la versión 60 y creo que ahorita estaba como por la 90.
Ajá, entonces ya nos dice aquí, le damos OK. Muy bien, entonces en aplicaciones, ves, aquí ya vamos viendo lo que tenemos. En accesorios, todas las cosas. Y entonces ya tú puedes ir probando acá. eh, bueno, el sistema. Pero con esto lo que te he mostrado es cómo se instala. Y fíjate que se ha instalado, eso mismo va a pasar en tu máquina. Muy bien, entonces acá, este 1, 2 es porque está trabajando con dos escritorios. ¿Ok? Voy a cerrarla acá y le voy a decir que la apague. Le digo apagar. Y en la máquina virtual, ahora debería aparecerme apagada. Y en tu caso se apaga la computadora. Correcto, ¿eh? Dice apagada. Bueno, espero que con esta información puedas resolver algún problema que se te presente a la hora de la instalación.